que la naturaleza no debe tener dueño, que todos los seres humanos somos dueños de la naturaleza. Y hoy más que nunca, que ustedes muy bien lo saben como autoridades que está pasando nuestro planeta, no vamos a hacer la solución, pero sí vamos a poner ese grano de arena y saber que sí luchamos por tener, especialmente para Calderón, ese pulmón único verde que vamos a tener. El alcalde Pavel Muñoz resaltó el valor de la voluntad política que permitió cristalizar la aprobación de esta ordenanza. Así que yo aquí veo una importante voluntad política de la concejala Diana Cruz al presidir la comisión, una importante voluntad política de los miembros de la comisión al impulsar que pueda venir al segundo debate. Y evidentemente también una voluntad política de esta alcaldía para ponerlo en votación, porque seguramente pudiéramos también encontrar cualquier pretexto para darle una vuelta última al texto, que revisar una hectárea más, que una hectárea menos, pero la voluntad política de que esto se consagre. Voluntad política que se une, y hablo porque veo que la buena parte de quienes nos acompañan aquí, a pesar de que esta es una reserva, podría ser una reserva de 3.050 hectáreas, muchos son de la parroquia de Calderón. Solamente en Calderón tenemos 816 hectáreas que pasarían a ser protegidas. Sumen a ustedes la voluntad política de tener el Parque Metropolitano de Calderón, del cual se venía hablando mucho, pero se había hecho poco, y hoy ya tenemos un Parque Metropolitano de Calderón consagrado, al menos como propiedad municipal, para que sea conservado. Proteger Jalunguilla es apostar a un desarrollo que respeta, que conserva y que deja futuro, manifestó en el debate el concejal Héctor Cueva. Hoy no votamos solo una ordenanza, hoy votamos por la vida, por el agua, por los árboles, por los animales, hoy votamos por el Quito que queremos dejar. La vicealcaldesa María Fernanda Racines aseveró que se suman 3.051 hectáreas más que el cuidado da Quito a la naturaleza. Qué importante que dentro de esta ordenanza se prevea como un objetivo el impulsar las actividades de recreación y turismo sostenible y sustentable, cosa que debemos impulsar o que empiece a ocurrir en todas nuestras parroquias rurales. Y parte de esta inversión que hizo la Junta Parroquial con los fondos que dio el municipio de Quito a través del Fondo de Desarrollo Rural es aquello que nos va a permitir tener la excelente vista, una vista bastante privilegiada en este mirador que se construyó con estos fondos hacia el bosque de Jalunguilla. Y finalmente, una producción sustentable, hablando de cuáles son las especies endémicas que tiene este bosque y cuidando que éstas se mantengan y se vuelvan a sembrar. En el extremo norte de la ciudad, en el sector de la comuna La Capilla, se encuentra el Cerro Jalunguilla, nombre quichua que significa media luna. La comunidad presentó el proyecto a las autoridades municipales para que el sitio sea declarado como santuario de vida silvestre, por la flora, fauna y restos arqueológicos ancestrales que posee. Para MQ Radio reportó René Sánchez. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 23 minutos nos separan de las 6 de la tarde. A esta hora le quiero dar la bienvenida al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Adrián Ibarra. Hay varios temas, Adrián, bienvenido a los micrófonos de MQ. Pero arranquemos con esta decisión que acabamos de escuchar del Consejo Metropolitano. El bosque seco de Jalunguilla es un patrimonio de la ciudad que quizás no había sido tan conocido. Son los vecinos de Calderón, de Carapungo, los que tenían presente eso, pero el resto de la ciudad quizás muchos no lo conocían. Darle el estatus de santuario de vida silvestre es una decisión de política pública. ¿Qué pretende, qué busca y qué resultados espera? Muy buenas tardes, Daniel, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Radio Municipal. La verdad, siempre es un honor estar en este espacio. Creo que tú mencionaste dos elementos que me parecen fundamentales. El hecho de que hayamos tenido una joya de la naturaleza, digamos, invisibilizada, y lo otro, lo importante que es tener una política pública detrás de estos elementos, que muchos de estos, retomando la primera parte, terminan siendo invisibilizados, no solamente desde la riqueza natural, sino también te podría hablar que en nuestras 33 parroquias existen muchos elementos históricos, patrimoniales, culturales, musicales, gastronómicos, que creo que es una enorme responsabilidad de quiteñas y quiteños y evidentemente de todos quienes cumplimos algún rol como autoridad, de tratar de visibilizarlos y yo creo que ponerlos también en la palestra, ¿no?
¿Por qué tener que apreciar algunas cosas en el extranjero cuando aquí tenemos realmente baluartes? En algunos casos diamantes, en otros casos tenemos piedras preciosas, pero no las sabemos ver. Y creo que eso es parte de los mensajes importantes que hoy el Consejo Metropolitano ha dado. Y en un breve contexto, el bosque de Jalunguilla atraviesa 7 parroquias rurales, no solamente una. Es verdad, la mayor parte del bosque petrificado, así lo conocía yo desde que era un niño. Eso lo decía en el consejo. De este tema yo les escuchaba hablar a mis abuelos, les escuchaba hablar a mi mamá. Y más que todo porque sí tenían en este caso la conciencia de entender lo importante que era tener un bosque seco, un bosque petrificado, que yo también lo mencionaba hoy. Si nos ponemos a analizar bosques petrificados en el mundo, tal vez sobre los 2.500 metros de altura existan muy pocos. Por no decir tal vez que sea el único bosque petrificado a esta altura. Entonces de algo único en el mundo. Y yo creo que si nos podemos poner en el detalle, seguramente los estudios lo podrían corroborar, pero si no estamos hablando tal vez de algo único, estamos hablando de algo que debe ser muy pocos, tal vez contados con los dedos de las manos, en donde existan estos microambientes, estas microbiosferas de ambiente como lo que tenemos en este bosque petrificado en Jalunguilla. Y esto termina siendo fundamental por varios elementos. Lo primero, creo que es ese reconocimiento a este patrimonio indivisible que es la naturaleza, mucho más cuando tenemos estas microesferas de biodiversidad. Lo segundo, porque era una gran extensión de tierra con varios temas ancestrales, vienen ahí del pueblo de los Quituscaras en Quito, y con toda esa ancestralidad, con toda esa historia, varios vestigios arqueológicos existen en la zona. Y luego desde la parte de la flora y de la fauna, que te digo, termina siendo único, por lo menos en el Distrito Metropolitano de Quito, sin duda alguna. Y lo segundo, que es el poder implementar a través de declararle por ordenanza santuario de vida silvestre, nos permite, lo primero, ese reconocimiento al patrimonio. Y lo segundo, nos permite también colocar recursos para que este patrimonio se cuide, para que este patrimonio no se urbanice. Decirte, ahí lamentablemente en los últimos años habíamos tenido grandes y penosas noticias y escandalosas también de intereses inmobiliarios en la zona. Y ahí apoyando a la comunidad en toda esta expectativa que ha venido siendo de declarar reserva ambiental, que no nace desde que entra el Consejo Metropolitano. Esto nace de hace unos 50 años atrás por varios dirigentes, yo lo decía, cientos de dirigentes que han estado involucrados en esta causa, porque ellos entienden claramente que salvar este ecosistema, salvar este pulmón dentro de Quito es también cuidar el aire que respiramos todas y todos. Lo decía Gonzalo Buenuña en la nota periodística que acabamos de escuchar. Te pregunto lo siguiente desde la ignorancia completa. Hace algunos días yo escuché al ministro de Vivienda referirse a que el municipio de Quito no le quería dar unos terrenos o no quería habilitar unos terrenos que son propiedad del Ministerio de Vivienda, decía él, para construir un megaplan de vivienda en esta zona. Y uno se pregunta hasta qué punto están en choque o en disputa terrenos como de un área protegida como la del bosque de Jalunguilla para proyectos de vivienda social. Qué bueno que topas de este punto porque lo conozco también bastante bien. Cuando hicimos del PUS en el año 2024, reconocimos de esta parte, para todos quienes se pueden ubicar, sobre Cotocollao, existe una gran planicie verde y la declaramos también de protección ecológica, que no tiene el mismo tratamiento de santuario por el tema de los recursos que tendría que invertir el municipio de Quito, en este caso en el santuario, que no es lo mismo que solo declararlo una reserva ecológica. Pero ¿por qué hicimos de este espacio en el centro, en nuestra centralidad, que es un gran espacio, que sea una reserva ecológica? Porque ahí, y creo que es información que no maneja el ministro del Midubi, lamentablemente, se encontraron vestigios también arqueológicos. Estábamos hablando de vestigios también, en algunos casos, de mamuts que se encontraron en la zona. Creo que esa información no le han compartido al ministro y yo escuché las mismas declaraciones en donde él decía cómo el municipio puede quitarnos terreno para que no hagamos un proyecto inmobiliario. Dos cosas fundamentales ahí. El proyecto inmobiliario que tenía el Midubi ahí no lo había movido desde hace 30 años de atrás. Es un proyecto antiquísimo que no se había movido en el Midubi. Y lo segundo es este desconocimiento de lo rico de la zona en un pulmón en plena centralidad.
donde no fue el municipio, fueron las y los vecinos de los diferentes barrios, más de 11 barrios colindantes del predio, nos solicitaron a nosotros que ingresemos y que cuidemos esto y que preservemos a través de declararle en el uso de suelo de protección ecológica. Creo que ahí debería informarse de mejor manera el ministro antes de hacer estas declaraciones, porque creo que si algo necesitamos en el Ecuador es ese reconocimiento de lo importante que es la preservación de las zonas naturales. Yo lo he dicho en varias entrevistas, si no comenzamos a hablar de la calidad del aire que respiramos las quiteñas y los quiteños hoy, en 5 años vamos a estar hablando de las enfermedades respiratorias de nuestros hijos. Y todas las acciones que podamos hacer sobre este concepto creo que terminan haciéndonos un bien. Y en este caso esta administración yo creo que tiene una visión clara de preservar o de cuidar o de precautelar a que el impacto ambiental en varias aristas sea el menor posible. Tenemos hoy por hoy un sistema de movilidad que estamos avanzando hacia la electromovilidad. Acabamos de cambiar los trolebuses para retornar a ser los eléctricos. Tenemos un metro de Quito que también funciona con energía eléctrica. Estamos hablando de proyectos como la recuperación del Machangar a través de las plantas de recuperación de aguas residuales, que son 7 y van a ser 7 para recuperar el Machangar. El cuidado de las cuencas de las quebradas, así de las cuencas de las quebradas, mejor dicho, a través de la ordenanza verde azul. Creo que son esos pasos agigantados en donde estas acciones que estamos tomando hoy las vamos a ver en 5 o en 10 años en preservación de naturaleza, acompañados de algo que también debe ser una política constante y que es la reforestación. Vivimos en Quito épocas a veces de incendios muy voraces. El anterior verano perdimos 600 hectáreas de bosque. Perdimos 600 hectáreas de protección ecológica solamente por los incendios, muchos de estos provocados, y lo pudimos comprobar. Y ante esto, la campaña de reforestación permanente que mantiene el municipio de Quito es parte fundamental para recuperar esto. ¿Se pueden explorar otras zonas para precisamente desarrollo de este tipo de proyectos de vivienda social, Adrián? Porque también no hay como dejar de reconocer que hay carencia de viviendas, hay déficit. El Midubi tiene no menos de 15 proyectos inmobiliarios que están paralizados. Que no se emperren con entonces. Exacto, entonces sí me parece una discrecionalidad el hecho que haya realizado estas declaraciones muy puntuales sobre un predio que ahora que les explico el contexto también les quede claro quién realmente quiere preservar el patrimonio, quién realmente está preocupado por el ambiente y por la calidad de aire que respiramos todas y todos, y quienes más bien están enfocados en otros temas y en otros puntuales intereses. Pasemos por la coyuntura antes de abordar el tema del agua y de la emergencia hídrica. Adrián, el día de hoy se hacen públicas unas declaraciones del gerente de la empresa de Hábitat del Distrito Metropolitano, en las que da cuenta de que los dueños de un bien privado, que como es la Plaza de Toros, han tomado una decisión sobre el mismo y ya le están atribuyendo esto al municipio. ¿Qué hay de verdad en esto? Bueno, primero ser absolutamente enfático. El municipio nada tiene que ver, es un terreno privado. La Plaza de Toros siempre ha sido privada. De hecho, pertenece a un gran grupo empresarial financiero del país. Y si el día de mañana este grupo privado decide hacer alguna remodelación, hacer cualquier tema dentro de su propiedad privada, pues realmente es una decisión particular. En el marco de la normativa, ¿no? Sí, y el municipio nada tiene que ver con eso. Si el día de mañana... O sea, no es que el municipio está detrás de esta intención. Absolutamente. Lo que pasa es que es un bien básicamente y primordialmente privado. Entonces, lo que decida hacer el grupo financiero, en este caso dueños de la Plaza de Toros, con este bien, nada tiene que ver el municipio. Y en el caso de que ellos decidan hacer cualquier implementación adicional, pues seguramente tendrán que incorporar los permisos adicionales para cumplir las normas técnicas. No hemos recibido ninguna solicitud de permisos de nada. No hay proyecto en carpeta. No hay nada en trámite, no hay nada en carpeta, no hay nada ingresado. Me parece más que siento que es una... Primero, mala fortuna en declaraciones, y lo segundo también una, yo creería, desatinada enfoque de la noticia, que realmente haría parecer que el municipio de Quito tiene algo que ver con un supuesto derrocamiento de la Plaza de Toros, cuando absolutamente nada tiene que ver. Vuelvo y repito, es una decisión privada y realmente la responsabilidad de lo que pase en la Plaza de Toros o se incorpore algún proyecto dentro de ese predio es realmente del dueño del mismo. Pasemos al tema de la Meca Quito Sur, la emergencia hídrica, Adrián. Hoy el alcalde lo decía, ¿no? Estamos a horas de que podamos superar
al menos la rotura de la tubería. Hay un proceso técnico que seguir posterior a eso, pero ¿qué información manejan? ¿Qué información les ha llegado al Consejo en esto? Lo primero, creo que hay que entender esa gran sensibilidad y esta gran reconocimiento que tenemos de lo duro que ha sido pasar esta crisis de agua y de desabastecimiento de agua potable en el sur de la capital. Más de 200 barrios que han sido afectados, más de 6 parroquias en el sur de nuestra ciudad capital. Hablamos de alrededor de 400.000 habitantes los que han sufrido este desabastecimiento y un desabastecimiento que ha sido producto de un desastre natural. En algún momento escuché que alguien decía es que fue falta de mantenimiento de la montaña. También me parecía esto hasta jocoso que alguien se refiera a que se puede dar mantenimiento a una montaña cuando estamos siendo justamente testigos de cómo el cambio climático está impactando en nuestra vida, cómo el cambio climático ya nos está tocando a las puertas. Y así como tenemos momentos de grandes épocas de mucho calor y de mucha radiación, tenemos como hoy por hoy épocas en donde en el oriente ecuatoriano está lloviendo de manera pertinaz mucho más que los años anteriores. Esto creo que nos lleva a tener las precauciones adecuadas y también a tener los sistemas para poder justamente reaccionar cuando tenemos desastres ambientales que sean de manera coordinada, que sean de manera unificada y que los distintos niveles de gobierno, ojalá por responsabilidad también, porque creo que eso también piden las ciudadanas y ciudadanos, nos podamos articular de la mejor manera para sobrepasar estas crisis. 17:50, 10 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Estamos dialogando con Adrián Ibarra, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. El recorrido del agua hasta la planta de tratamiento en el Troje, entiendo que dura 6 horas. De ahí hacia las fuentes o digamos así, las residencias en la parte baja de la zona declarada en emergencia, ¿qué tiempo tendría que pasar? ¿Qué les han explicado, Adrián? No, hay algunos elementos que son importantes de ahí. Primero decir, en la madrugada del día de hoy, ya se terminó todo el ensamblaje de la tubería, una tubería de 300 metros. Se está utilizando una nueva tecnología en lo que es un tubo que, para dimensionarlo un poco, tiene más o menos 1 metro de diámetro. Es un muy grande tubo. Como diríamos en la calle, mama tubo. Exacto, es la mamá de los tubos. Y esto tiene que también tener una especial tecnología para cuando se hacen las uniones de los tubos. Esto no viene en una sola pieza de 352 metros, vienen varios tramos de 12 metros, lo había dicho el alcalde en su momento. Y todos estos, digamos, estas piezas tienen que ser soldadas con una máquina que es de termofusión, es decir, que calienta tanto el material que se fusiona y queda absolutamente hermético porque por ahí pasa agua. Vamos a las dudas que se han expresado. Dicen es que no están utilizando los mismos tubos de acero que tenía el diseño original. Claro, lo que termina pasando, y un poco para aclarar, es que los tubos de acero se utilizaban hace 30 años. La tecnología ha avanzado, que hoy por hoy las especificaciones técnicas y lo que recomiendan los especialistas es utilizar este nuevo material, en este caso polietileno de alta densidad, que nos permite primero dar y garantizar la calidad del agua. O sea, no estamos hablando de un PVC, diga, en absoluto. O sea, porque absoluto. Esa es la idea que nos han trasladado estos críticos, ¿no? Nos dicen, están poniendo PVC en eso. De hecho, el PVC es de otro material, el polietileno de alta densidad, si bien también pertenece a la familia de los petroquímicos, no tiene nada que ver con el material que utilizamos en nuestras casas. Esto está garantizado que es seguro. Absolutamente. De hecho, se están utilizando ya en las construcciones modernas de este tipo de elementos en material de polietileno de alta densidad, primero porque te dan la garantía de sanitización sobre el tema de los fluidos en los tubos, y lo segundo porque permite mayor ductibilidad y permite una característica de estos elementos que flejan, para explicarme un poco, se doblan. Entonces, cuando tienes terrenos irregulares, esto permite que el tubo tenga mayor resistencia y tenga cierto movimiento a ciertos niveles para que no se rompa. Todos quienes hemos tocado PVC sabemos que se rompe. No sé si es que la figura, la imagen que voy a utilizar sirva, pero es como, digamos, una tubería antisísmica, antimovimiento, antideslizamientos. Sí. No sé si anti todo, pero al menos tiene mayor capacidad de... Es una nueva tecnología, no se viene usando desde hace un año atrás, se viene utilizando desde hace 10 años atrás. Tampoco es que esto nos hemos inventado hoy por hoy, ni tampoco tiene que ver con cuestiones en absoluto de sobrepasar la emergencia lo más rápido. Tiene que ver con colocar los mejores elementos
la última tecnología, que así lo dicen y lo determinan también los distintos técnicos y consultores que saben de la materia, y en este caso por eso se utiliza el material. Una vez terminado esto, que fue en la madrugada del día de hoy, que fue la conexión y el soldamiento de esta nueva tubería con las partes que teníamos de metal o las partes antiguas, entonces ahí sí comienza el tema del bombeo sobre la tubería. Más o menos estamos hablando de 47 kilómetros, en promedio eso demoraría 6 horas en que venga el agua desde la mica hasta las plantas de potabilización. Entiendo que ya se hicieron las pruebas de la mañana, a partir del mediodía comenzó ya se abrieron ciertas válvulas, hoy por hoy creo que hacia la tarde ya iban a hacerlo de manera más continua, y con esto las plantas de potabilización ya realizarían su trabajo para que luego en poco tiempo tengamos en los barrios bajos, comenzaría por ahí por un tema de básicamente gravedad, y luego iríamos hacia los barrios altos. Esperaríamos nosotros que en un plazo más allá de 48 horas ya todos los barrios estén habilitados con agua, tanto los barrios bajos como los altos, pero si hay algún cronograma que se pueda mejorar, están haciendo todos los esfuerzos en la empresa pública de agua potable. ¿Qué pasa con los tanqueros, las cisternas, los hidrantes, todo lo que han desplegado en estos días? ¿Se va a mantener en la zona hasta que ya esté certificado que se superó la emergencia? Esto es importante mencionarlo. Cuando comenzamos la emergencia, y por qué quiero topar cuando comenzamos la emergencia, para entender también el apoyo, la solidaridad y toda la articulación que ha habido entre las diferentes entidades. Comenzamos con 17 tanqueros cuando comenzó la emergencia. Hoy por hoy estamos en 109 tanqueros. Se ha previsto que se mantengan los 109 tanqueros a medida de que también se vaya restableciendo el servicio de agua potable, para recién ahí ir bajando. Pero los suministros de agua en estas medidas alternativas que ha tomado la administración municipal se van a mantener hasta que tengamos una provisión continua y una provisión en todos los barrios. Estamos actuando, como te decía, con 109 tanqueros, hay 16 cisternas, un nuevo sistema que se está utilizando, cisternas plásticas de almacenamiento continuo de agua certificadas por la Cruz Roja. Tenemos 5 hidrantes que están también operando para poder proveer de líquido vital, y adicional a esto también 2 puntos fijos en distintos puntos del sur de Quito. Sumamos 600 funcionarios que están dentro de este procesamiento, de distintas entidades, tanto en el reparto de agua, tanto en la programación, tanto en la organización con los diferentes barrios, y adicional a esto, solamente en la mica tenemos 100 operarios que están trabajando justamente para que esta emergencia la podamos superar. Yo creo que estamos a horas de que el alcalde pueda darle esa buena noticia a la ciudad capital de que ya está llegando el agua a las plantas potabilizadoras, y con eso sería cuestión de tiempo hasta retomar la normalidad en el tema del abastecimiento de agua. Sin olvidarme que esto es muy importante decirlo para que las ciudadanas y los ciudadanos lo sepan. Las primeras descargas que van a recibir en sus hogares van a llegar con turbiedades, van a llegar con sedimentos, porque recordemos que las tuberías no se vienen usando durante varios días. Se asienta el sedimento. Esto podría ser que el agua llegue con cierta turbiedad. No hay que asustarse, lo que hay que hacer es esperar a que el agua se vuelva transparente para que podamos hacer el uso regular como si no hubiera pasado la emergencia sanitaria. Quiero agradecerle a Adrián Ibarra, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, quien esta tarde, con el que hemos repasado desde la ordenanza del bosque de Jalunguilla, también la polémica con el Ministerio de Vivienda por la declaración de un área protegida donde el Ministerio quería hacer un megaplan de vivienda, pasando por el tema de la emergencia la emergencia hídrica en 6 parroquias del sur de Quito. Gracias, Adrián, siempre bienvenido a los micrófonos de MQ. Muchas gracias, Daniel, y nuevamente un saludo gigante para todos los que están escuchando Radio Municipal. 17:58, 2 minutitos, y esto permítanme, voy a citarle a